Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en algo que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Como ya vieron en el título, el tema de hoy es, madre mía, el tema de hoy es candela pura. Vamos a analizar a fondo con lupa y con todo el chisme al día, el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo que escucharon, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, sino que vamos a diseccionar a fondo esas palabras inesperadas que Kerem le dijo a Hande. ¿Ya se imaginan la que se viene? Prepárense para el drama, el chisme, las teorías, los análisis y por supuesto, mucho amor. Así que antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones, y para que no se pierdan ni una sola migaja de información, los invito a suscribirse al canal. Ya saben, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre estamos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Desde las últimas tendencias en moda, hasta los dramas más jugosos de Hollywood y por supuesto el fascinante mundo de las series turcas. Así que suscríbanse ahora mismo. Vamos, que no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón. Y ahora sí, sin más preámbulos, prendamos la mecha de este chisme jugoso. Para aquellos que son nuevos por aquí, o que quizás no estén tan familiarizados con el fenómeno de la farándula turca, aunque, vamos, es casi imposible no saber de ellos, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, en su momento, la pareja de moda. La pareja perfecta. Eran, para muchos, la definición de goals. Se conocieron en el set de la serie Love is in the Air, o Sen Kalkap en turco, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. Allí interpretaron a Eda y Serkan, y la química, señores y señoras, traspasó la pantalla. Fue amor a primera vista, tanto para ellos como para nosotros, los espectadores que nos enamoramos de su historia y nos sumergimos en su romance. La serie por sí sola, ya era un éxito. La trama, aunque sencilla, era cautivadora. Eda, una joven estudiante de arquitectura, ve truncados sus sueños por un error en su beca. Serkan, un exitoso arquitecto, es el responsable de esa situación. Para solucionar el problema, y evitar que Eda pierda su oportunidad, le propone un trato, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de una beca. Lo que empieza como un acuerdo laboral, pronto se convierte en algo mucho más profundo. Y así, entre enredos, mentiras y malentendidos, nace una historia de amor que traspasa la ficción. Pero lo que hizo que Love is in the Air fuera un éxito rotundo fue, sin duda, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo era perfecto. La serie, además de ser un éxito en Turquía, conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia, el encanto de los personajes y, por supuesto, la química entre los protagonistas, fueron clave para su éxito. La serie se convirtió en un fenómeno global, y Kerem y Hande en las estrellas más brillantes del momento. Y así, la historia de Eda y Serkan de la ficción, se trasladó a la vida real. Su relación fue un torbellino de emociones, una montaña rusa de sentimientos que mantuvo a sus fans al borde del asiento. Desde tiernos momentos en redes sociales, donde compartían fotos juntos, dedicándose mensajes de amor y mostrando al mundo su felicidad, pasando por románticas escapadas y declaraciones de amor públicas que encendían la llama de la esperanza en sus seguidores, hasta los rumores de ruptura y reencuentros que, como un buen culebrón, nos tenían a todos expectantes. Las redes sociales se convirtieron en el escaparate perfecto de su amor. Los hashtags, las fotos, los vídeos, todo era seguido y analizado por sus fans, que ansiaban cada detalle de su relación. Cada publicación era una noticia, cada like, una señal. Y cada gesto, una prueba de su amor. Y es que las relaciones en el mundo del espectáculo suelen ser muy intensas y a veces efímeras. La presión mediática, los horarios de trabajo, la distancia, todo juega en contra de la estabilidad de una relación. Lamentablemente, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados después de un tiempo. Y aunque su separación fue dolorosa para muchos de sus fans, que veían en ellos la pareja perfecta, el cariño y el respeto que se tuvieron siempre fue evidente. La noticia de su ruptura fue un shock para muchos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Pero a pesar del dolor, también hubo un sentimiento generalizado de respeto por su decisión. Los fans, aunque tristes, entendieron que las relaciones son cosas de dos, y que a veces, lo mejor es tomar caminos separados.
Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto hoy? Porque, como les decía al principio, tenemos información jugosa. Y es que, recientemente han surgido algunas declaraciones, algunas palabras que Kerem Bürsin le habría dicho a Hande, y que nos dejaron a todos boquiabiertos. Palabras que sinceramente no nos esperábamos, y que nos abren la puerta a muchas interpretaciones. Es hora de analizar a fondo. Lo primero que debemos mencionar es el contexto. Después de su ruptura, tanto Kerem como Hande han seguido sus vidas profesionales por caminos diferentes. Kerem, como buen profesional, se ha mantenido activo. Ha estado involucrado en varios proyectos, incluyendo películas y series, que le han permitido demostrar su versatilidad y talento. Hande, por su parte, también ha seguido trabajando en proyectos de televisión y comerciales, consolidando su carrera y demostrando su capacidad para reinventarse. Ambos han mantenido una discreción prudente sobre su relación pasada, evitando entrar en detalles y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Han sabido separar su vida personal de su trabajo, manteniendo el profesionalismo en todo momento. Pero, ¿qué pasó? ¿Dónde están esas palabras inesperadas? Pues bien, estas palabras salieron a la luz durante una entrevista reciente que Kerem tuvo con una revista turca, una publicación de gran prestigio en el mundo del espectáculo. El entrevistador, un periodista con amplia experiencia y conocimiento del medio, aprovechando el contexto de la serie Love is in the Air y el impacto que tuvo en la vida de ambos, le preguntó a Kerem sobre su experiencia con Hande y sobre cómo recordaba aquellos tiempos. El entrevistador, con tacto y respeto, buscaba conocer su perspectiva sobre lo que fue un momento clave en su vida y carrera. Kerem, conocido por ser una persona bastante reservada y que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos, sorprendió a todos con sus respuestas. En lugar de evadir la pregunta o limitarse a respuestas cortas y genéricas, Kerem se mostró abierto y reflexivo. Demostró una madurez y una capacidad de introspección que pocos esperaban. Habló sobre la importancia que tuvo Hande en su vida, tanto personal como profesionalmente. Reconoció el impacto que tuvo en su carrera, y cómo la serie Love is in the Air los unió y les brindó la oportunidad de crecer como actores. Mencionó el gran trabajo que hicieron juntos en la serie, y la complicidad que existía entre ellos, tanto delante como detrás de las cámaras. Destacó la profesionalidad de Hande, su talento y su dedicación al trabajo. Pero lo que más nos sorprendió fueron las palabras que usó para describir su relación actual. Ahí es donde la cosa se puso interesante. Kerem, con una sonrisa melancólica, pero sincera, dijo algo así como: Hande es una persona muy especial para mí. Siempre la recordaré con cariño. Hemos vivido momentos muy bonitos juntos, y a pesar de que las cosas no funcionaron, le deseo lo mejor. La admiro mucho y siempre voy a estar agradecido por todo lo que compartimos. ¡Guau! ¿Verdad que esas palabras son inesperadas? Sobre todo por la forma en que Kerem las dijo. Se notaba la sinceridad, el respeto y el cariño. No hubo resentimientos, ni reproches, ni críticas veladas. Simplemente una muestra de afecto y admiración hacia Hande. Y eso, señores y señoras, es algo que no se ve todos los días en el mundo del espectáculo. Estamos acostumbrados a ver peleas, acusaciones, indirectas, pero no a este nivel de madurez y respeto. Es una bocanada de aire fresco en un mundo que a veces parece estar dominado por el ego y la vanidad. Pero la cosa no quedó ahí. El entrevistador, aprovechando la apertura de Kerem, le preguntó si mantenían algún tipo de contacto actualmente. Y aquí vino otra sorpresa. Kerem respondió: nos hablamos de vez en cuando. Nos deseamos lo mejor mutuamente y nos apoyamos en nuestros proyectos. Ajá. Esto sí que no nos lo esperábamos. Saber que todavía se hablan, que se desean lo mejor, que se apoyan en sus proyectos, es algo que nos llena de alegría. Es la prueba de que es posible mantener una buena relación, incluso después de una ruptura. Es un mensaje esperanzador para todos aquellos que han pasado por una experiencia similar. Demuestra que a pesar del dolor y la tristeza, es posible salir adelante y mantener el cariño y el respeto por la otra persona. Porque, seamos sinceros, a todos nos gusta pensar que el amor, incluso cuando termina, puede dejar un buen sabor de boca. Que las personas pueden seguir adelante, mantener el cariño y el respeto, y desearse lo mejor mutuamente. Y eso es lo que Kerem parece estar demostrando.
Nos muestra que es posible cerrar un ciclo de forma saludable, sin rencores y con la madurez suficiente para valorar lo vivido. Ahora bien, ¿qué implicaciones tienen estas palabras? ¿Qué significan realmente? Bueno, las interpretaciones son muchas y variadas. Algunas de las teorías que circulan por las redes sociales y los foros de fans son las siguientes. ***** Teoría 1, amistad y respeto mutuo **** la más PL. Ousebel y realista. Kerem y Ande han demostrado ser personas maduras que han sabido gestionar su relación con altura. Se respetan y se aprecian, y han decidido mantener una relación cordial. ***** Teoría 2, contacto ocasional y apoyo profesional ****, aunque ya no son pareja, se mantienen en contacto para apoyarse en sus carreras. Se desean lo mejor mutuamente y se alegran de sus éxitos. Teoría 3, un posible retorno al amor rojo, esta es la teoría más romántica y quizás la menos probable. Algunos fans sueñan con una reconciliación, pero hasta el momento, no hay ninguna señal que indique que esto vaya a suceder. Aunque la esperanza es lo último que se pierde. Lo que sí está claro es que Kerem ha dejado claro que Ande es una persona importante en su vida, y que guarda un buen recuerdo de su relación. Y eso, en un mundo donde las rupturas suelen ser escandalosas y llenas de drama, es de agradecer. Es un ejemplo de cómo se puede manejar una situación difícil con elegancia y madurez. Además de todo esto, en la entrevista Kerem también habló sobre cómo ha aprendido de sus experiencias y cómo ha crecido como persona. Mencionó la importancia de la comunicación, el respeto y la honestidad en cualquier relación, ya sea amorosa o de amistad. Y por supuesto se refirió al apoyo incondicional que siempre recibió de sus fans, tanto en los momentos buenos como en los malos. Kerem, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser un actor comprometido y talentoso. Ha participado en una variedad de proyectos, demostrando su versatilidad y capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Su trabajo le ha valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. En resumen, esta entrevista nos ha dejado muchas cosas positivas. Nos ha mostrado un Kerem más maduro, más reflexivo y más humano. Un Kerem que, a pesar del paso del tiempo y de los cambios en su vida, sigue conservando el cariño y el respeto por Ande. Y eso, señores y señoras, es algo que nos llena de esperanza. Es un ejemplo de cómo se puede enfrentar la vida con optimismo y positividad, incluso después de una experiencia difícil. Pero, ¿y qué pasa con Ande? ¿Qué piensa ella de todo esto? Pues bien, aunque no ha hecho declaraciones directas al respecto, como es su costumbre, ya que prefiere mantener su privacidad, se sabe que ha estado al tanto de la entrevista. Y según fuentes cercanas a ella, Ande también se mostró sorprendida y conmovida por las palabras de Kerem. Se dice que valoró mucho su sinceridad y su respeto. Ande, por su parte, es una actriz con un gran talento y una belleza cautivadora. Ha participado en numerosas producciones, y su trabajo le ha valido el reconocimiento del público y de la crítica. Además de su carrera como actriz, Ande también es conocida por su activismo social y su compromiso con causas benéficas. Y es que, como todos sabemos, Ande es una persona muy sensible y reservada. Siempre ha preferido mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. Sin embargo, es evidente que también guarda un buen recuerdo de su relación con Kerem, y que le desea lo mejor. Su silencio, en este caso, dice mucho. No es una falta de respuesta, sino una muestra de respeto y madurez. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues en primer lugar, que Kerem Bürsin y Ande Erçel son dos personas maduras y respetuosas, que supieron manejar su relación con altura y dignidad, incluso después de la ruptura. Que a pesar de los altibajos, supieron mantener el cariño y el respeto mutuo. Y en segundo lugar, que el amor, aunque a veces termine, puede dejar un buen sabor de boca. Y que a veces las palabras inesperadas pueden ser las más bonitas y sinceras. Este ejemplo nos enseña que es posible superar las adversidades y mantener una relación cordial, incluso después de una ruptura sentimental. Nos muestra que el respeto y la madurez son fundamentales para lograrlo. Además, nos demuestra que el cariño y la admiración pueden perdurar, incluso cuando la relación romántica llega a su fin. Es una lección valiosa para todos, especialmente en un mundo donde las relaciones son, a menudo, efímeras y conflictivas. Para finalizar, quiero añadir algunas reflexiones personales sobre este tema.
La importancia del respeto Kerem y Ande nos han dado una lección de respeto mutuo. Han demostrado que es posible cerrar un ciclo de forma digna, sin caer en el drama y la controversia. La madurez como clave La madurez es fundamental para superar una ruptura sentimental y mantener una relación cordial con la otra persona. El valor de las palabras Las palabras de Kerem fueron sinceras y conmovedoras. Demostraron el valor de expresar los sentimientos y de reconocer el impacto que una persona ha tenido en nuestra vida. La esperanza en el amor La historia de Kerem y Ande nos recuerda que a pesar de las dificultades, el amor puede dejar un buen sabor de boca. Y que a veces las rupturas no son el final, sino el comienzo de una nueva etapa. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Como ven, el tema dio para mucho y espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos repasado las palabras inesperadas de Kerem, su significado y las posibles implicaciones, junto con la reacción de Ande. Hemos hablado sobre la madurez, el respeto, la honestidad y la importancia de mantener una buena relación, incluso después de una ruptura. Hemos analizado las diferentes teorías que se barajan entre los fans, y hemos reflexionado sobre la importancia del respeto y la madurez en las relaciones. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del chisme, la farándula y el entretenimiento turco. Recuerden que esto es solo mi opinión. Si tienen alguna opinión diferente, déjenla en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan, y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Sus comentarios enriquecen el canal y nos permiten tener una visión más amplia y completa de lo que ocurre en este fascinante mundo. Pero antes de despedirme, quiero recordarles que le den un buen like al vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo más. Aquí siempre estamos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Desde las últimas novedades sobre Kerem y Ande hasta los lanzamientos más esperados, las tendencias de moda y los dramas más jugosos del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden siempre, sean felices. Hasta la próxima. Y no olviden dejar sus comentarios. Nos vemos.